chicos y chicas, bienvenidos a tu clase en acción. Bien, en esta nueva clase vamos a ver un tema muy importante que son los gases. La atmósfera es una masa de gas que está alrededor de nuestro planeta y estos a su vez ejercen presión sobre los cuerpos, y dentro de esta masa de gas vamos a encontrar el aire, donde está conformado de un 78% de gas nitrógeno, de un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, principalmente de argón. Dentro de los gases también tenemos que hablar o comprender lo que son las propiedades físicas, cómo se comportan los gases dentro de nuestro medio. Principalmente los gases no tienen forma ni volumen definido. Los gases se comprimen cuando se ejerce presión. La densidad de los gases es pequeña, es de 0,00117 gramos por centímetro cúbico. Los gases ejercen presión uniforme en un recipiente cerrado y los gases se mezclan uniformemente. Esta mezcla de gases se la puede llamar como difusión. Dentro de los gases también tenemos que hablar sobre lo que es la teoría cinética de los gases. Las partículas se mueven rápidamente, al azar y en línea recta. Las partículas son pequeñas y sus distancias entre ellas son muy grandes. Las fuerzas de atracción entre partículas son insignificantes. Los choques entre partículas con el recipiente no pierden energía y son elásticas. Es decir, al momento de que se mueven, se chocan una con otra y estos choques van a ser elásticos. La energía cinética media va a ser igual en todos los gases a una misma temperatura y varía con la temperatura en kelvins. Dentro de esta teoría significa que cada una de estos postulados de la teoría cinética van a estar enfocados a cómo se comportan los gases dentro de un entorno. Los gases en referencia a la presión atmosférica va a ser que la presión es igual a la fuerza sobre un área determinada. Dentro de esta presión pues tenemos que encontrar tenemos que recordar unas unidades de presión, de las cuales son atmósfera, y esta equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torres o torricells. En este caso, 760 torres, esta unidad torr, es gracias al señor Torricelli, quien hizo el experimento que ya vamos a explicar. También una atmósfera se puede decir que son igual a 29,9 pulgadas de mercurio, o una atmósfera es igual a 14,7 libras sobre pulgada al cuadrado, o a su vez una atmósfera es igual a 101.325 pascales o 101,325 kilopascales. Bien, ¿cuál es el experimento de Torricelli? Utilizó un tubo de 1 metro de longitud con una bandeja vacía. En este caso el tubo estaba lleno de mercurio, en lo cual en el momento que llena el mercurio lo boca baja en esta vasija y hace que se equilibre la presión del aire con el mercurio que está dentro del tubo y llega a marcar a 760, y por eso se encuentra de que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Si es que hacemos este experimento a mayor altura, la presión va a menorar. También tenemos una relación entre la presión, el volumen y la temperatura de los gases. La presión va a estar en unidad de atmósferas, milímetros de mercurio, torricel, pascal y kilopascal. El pascal y el kilopascal son las unidades del sistema internacional. El volumen, medida del sistema internacional, metro cúbico. Luego las otras que son
centímetro cúbico, mililitro y litro. Y la temperatura en los gases, que también tiene relación, esta va a estar en dos unidades de medida, lo que es el Kelvin y el grado centígrado. Con ejercicios posteriores y en otras leyes de los gases, cuando se estudie, siempre se va a transformar la temperatura que den en grados centígrados o en otra unidad, se la va a transformar a grado Kelvin. Dentro de los gases tenemos que estudiar tres leyes importantes. La primera, que es la ley de Boyle-Mariotte, la segunda, la ley de Charles, y la tercera va a ser la ley de Cayley-Luzay. Bien, como anteriormente dijimos que los gases estaban relacionados con la presión, el volumen y la temperatura, pues en cada una de estas leyes que les he mencionado vamos a encontrar siempre una constante. Dentro de la primera ley de los gases va a ser la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte se remonta más o menos a los años de 1662 y 1667, donde Robert Boyle y Edmond Mariotte expusieron sus teorías sobre los gases cuando la temperatura era constante. Ahora, aquí en esta gráfica les he colocado tres cilindros para darnos cuenta cómo funciona esta ley. En este primer gráfico tenemos que la temperatura va a ser de 1 atmósfera, la temperatura constante, y el volumen va a ser de 2 litros. Si aplicamos más presión de 2 atmósferas, es decir, duplicamos, se va a reducir el volumen, es decir, de 2 litros va a ser reducido a 1 litro. Y cuando aplicamos más presión a 3 atmósferas, el volumen va a ser de 0,5 litros. Entonces decimos que esta ley es inversamente proporcional entre el volumen y la presión, y tenemos aquí la ecuación matemática donde podemos interpretar que es inversamente proporcional. La fórmula para aplicarla en los ejercicios de esta ley va a ser igual: volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. Es decir, con esta fórmula puedo calcular los ejercicios cuando tenga que ver entre presión y el volumen, y siempre y cuando la temperatura sea constante. En los ejemplos de esta ley de Boyle, el ejemplo 1 me dice: un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos de un gas a 5 atmósferas. Calcula el volumen que ocupará el gas si se aumenta la presión a 6 atmósferas si la temperatura es constante. Entonces aquí tengo que buscar los datos y empezar a verificar cuál es volumen 1, presión 1, cuál es la incógnita y cuál va a ser la presión 2 o volumen 2, dependiendo del problema. Pero en este caso me dice: un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos, es decir, de un gas desconocemos qué gas es. Este de aquí se va a llamar volumen 1. 5 atmósferas va a ser presión 1. Calcula el volumen. En este caso he encontrado la incógnita que me dice si este de acá es volumen 1, el otro va a ser volumen 2, que va a ser la incógnita. Si aumenta la presión, es decir, ha aumentado la presión, le he puesto más presión de 6 atmósferas y esta sería la presión 2. Cuando la temperatura es constante no ingresa dentro del problema. Entonces sacamos los datos. Volumen 1 es de 0,6 metros cúbicos. Volumen 2, que va a ser la incógnita. Presión 1, que es de 5 atmósferas. Atmósferas, no átomos, por si acaso. Y la presión 2 es de 6 atmósferas. Una vez sacado ya los datos de lo que son del problema,
tenemos que verificar en qué unidades están. Recuerdan anteriormente que les dije que el volumen podía estar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, litros. En este problema de aquí puedo tenerla en metros cúbicos y la presión en atmósferas, o a su vez en litros y atmósferas. Si es que me da otra unidad, tendría que transformar de acuerdo a las unidades. Entonces, como tengo atmósfera y metro cúbico, solamente tengo que aplicar la fórmula y despejar si es que fuera el caso. La fórmula me dice que volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. De esta fórmula general buscamos la incógnita, en este caso es volumen 2. ¿Qué significa? Significa que tengo que despejar volumen 2 y puedo hacerla dando la vuelta. Volumen 2 por presión 2 es igual a volumen 1 por presión 1. Y me quedaría con la incógnita, que es el volumen 2, donde sería igual volumen 1 por presión 1 dividida para la presión 2. De esta fórmula de aquí tendría que aplicarlo. Ahora reemplazamos los valores de esta fórmula y quedaría que volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Volumen 1 tengo 0,6 metros cúbicos, que multiplica la presión 1, que es de 5 atmósferas, dividida para la presión 2, que es de 6 atmósferas. Recuerden que tengo que simplificar las unidades tanto en el numerador como en el denominador, y me va a quedar que el volumen 2 es igual a multiplicar 0.6 por 5 dividido para 6, que sería el volumen al momento de aplicar las 6 atmósferas a 0,5 metros cúbicos. Y sería la respuesta. Entonces está claro que cuando aplico mayor presión, el volumen va a disminuir. En el ejemplo 2, me dice un gas que ocupa un volumen de 5 litros. Este sería volumen 1. Volumen 1, 5 litros. Que está a 800 milímetros de mercurio. Este sería la presión 1. 800 milímetros de mercurio. Si el volumen se duplica, si eran 5 anteriormente, el volumen al duplicarse serían 10, y en este caso sería esto de acá, volumen 2. Serían 10 litros. Calcula la presión del gas. En este caso, presión 2 se convertiría en la incógnita. Cuando la temperatura es constante, es decir, que no va a ingresar dentro del problema. Entonces va a ser lo siguiente. Como tenemos milímetros de mercurio y litros, si queremos la presión en atmósferas, tenemos que transformar los 800 milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces aquí, para sacar las atmósferas, va a ser muy fácil. Sabemos que una atmósfera siempre va a obtener, o va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Si tengo 800 milímetros de mercurio, ¿a cuántas atmósferas van a ser igual? En este caso dividimos 800 para 760 y me va a quedar que es a 1,05. Esto va a ser igual a 1,05 atmósferas. ¿Sí? Y ya he transformado la presión 1. Ahora los litros, pues
los puedo dejar ahí, ya, porque también puedo calcular el volumen en litros y la presión en atmósferas. Vamos a la fórmula. Me dice que la fórmula es volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. Esto va a ser, tengo que dar la vuelta para poderla despejar. Volumen 2 por presión 2 es igual a volumen 1 por presión 1. Me hago quedar la incógnita que es presión 2 y sería igual a volumen 1 por presión 1 sobre volumen 2. De esta fórmula vamos a colocar los valores. Volumen 1 son 5 litros. La presión 1 ya no tengo que ponerla en milímetros de mercurio, sino en atmósferas. 1,5 atmósferas dividido para el volumen 2, que es de 10 litros. Esto sería igual a, recordemos que tenemos que simplificar las unidades iguales y voy a hacer lo siguiente: 5 por 1.05 dividido para 10. La presión ha sido de 0,525. Bien, como ustedes saben que cuando aumenta el volumen a 10 litros, la presión ha disminuido. Entonces, esta ley de Boyle-Mariotte, recuerden que es inversamente proporcional. Si aumenta el volumen, la presión disminuye, y si disminuye el volumen, la presión va a aumentar. Eso es todo con esta ley, es muy fácil. Recuerden que dependiendo del problema, tengo que hacer algunas conversiones y tener en cuenta las unidades de presión y algunas de volumen. Bien, muchísimas gracias y los esperamos en otra próxima oportunidad.